Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Durante su infancia, Venter descubrió que le encantaba correr riesgos, enfrentarse a desafíos y construir. Uno de los recuerdos más vívidos de J. Craig Venter de su primera infancia es su libertad. Nacido en 1946, Venter creció en Midbrae, un pequeño pueblo a 15 millas al sur de San Francisco, California. Durante su infancia, sus padres a menudo le decían que fuera a jugar. Con esta libertad, Venter descubrió por primera vez 3 rasgos personales duraderos. Cuando era niño, a Venter le encantaba correr riesgos y enfrentar desafíos. Uno de sus destinos favoritos era el aeropuerto local, el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde observaba los aviones despegar y aterrizar. En los años 50, el aeropuerto era muy diferente de lo que es hoy, no había seguridad, cámaras ni alambradas. Junto con sus amigos, a Venter se le ocurrió la idea de competir con los aviones en la pista. Esperaban a que un avión empezara a rodar como preparación para su ascenso, y luego se subían a sus bicicletas para correr todo el tiempo y la distancia que podían. Ocasionalmente, los pilotos avisaron a la torre de control, que luego envió a la policía del aeropuerto. Pero como la pista estaba muy lejos de la terminal, los chicos siempre podían escapar fácilmente. Otro rasgo clave que se hizo evidente desde el principio fue el insaciable deseo de Venter de construir cosas. Los esfuerzos de Venter en la construcción fueron modestos al principio, en su mayoría túneles y fortalezas pequeños pero elaborados. Los planes de estudio escolares nunca estuvieron entre los intereses o puntos fuertes de Venter, quería hacer algo práctico. Así que, en 7º grado, construyó un marcador electrónico para el campo de béisbol de la escuela secundaria. En su clase de carpintería, en lugar de fabricar muebles, construyó un hidroplano complejo, una lancha a motor basada en un nuevo diseño que había establecido un récord de velocidad de 60 millas por hora. El joven Venter haría cualquier cosa para conseguir el material que necesitaba para construir cosas desde cero. Ser médico de un hospital durante la guerra de Vietnam le dio a Venter una formación médica, y cambió su forma de entender la vida misma. En 1967, a los 20 años, Venter no pudo evitar ser enviado a Vietnam. Pero debido a que una prueba de coeficiente intelectual reveló una respetable puntuación de 142, se le dio la opción de ir a la escuela del cuerpo de un hospital. Esto permitió a Venter evitar las misiones de combate y, en cambio, servir como médico, un miembro alistado de la unidad médica militar. Practicar la medicina en el Hospital Naval de Da Nang, Vietnam, le dio a Venter una serie de habilidades médicas. Venter era un médico de alto rango en la sala de cuidados intensivos, donde atendía a las víctimas de las minas, las balas y el napalm. Más tarde, ingresó en la clínica de dermatología y enfermedades infecciosas, donde se ocupó de una variedad de trastornos, desde la malaria hasta los tumores y las enfermedades venéreas, estas últimas casi una epidemia entre los soldados de Vietnam debido a la prostitución generalizada. Venter también atendió a niños en un orfanato local en Da Nang. Se ocupó de todo, desde embarazos hasta infestaciones de insectos, heridas graves y fracturas de huesos. Sus experiencias en la guerra de Vietnam le enseñaron mucho sobre lo vulnerables que son los humanos. Venter había visto morir a varios cientos de soldados, a menudo mientras les masajeaba el corazón o intentaba darles vida. Los pacientes gravemente heridos que sobrevivieron le mostraron el impacto del espíritu y la fuerza de voluntad en la supervivencia. Este difícil trabajo acabó afectando a Venter. Después de 5 meses en Vietnam, estaba decidido a quitarse la vida. Intentó escapar del horror nadando en el océano, con la intención de agotarse tanto que se ahogaría. Pero en vez de eso, fue atacado por un tiburón y terminó nadando de regreso a la costa. Vietnam fue el punto de partida de la campaña científica de Venter por entender la vida. Habiendo experimentado la fragilidad de la vida, Venter quería entender su esencia misma. Venter se embarcó en una carrera científica meteórica en la Universidad de California. Después de haber visto las profundidades más oscuras de la mente, el cuerpo y el alma en Vietnam,
Venter dedicó todos sus esfuerzos a su propia educación. Dado su mediocre expediente académico, Venter regresó a la escuela a principios de 1969, y se matriculó en clases en la Universidad de San Mateo. Su arduo trabajo en la escuela dio sus frutos, obtuvo excelentes calificaciones en los 3 semestres, y fue aceptado en la Universidad de California en San Diego para estudiar bioquímica. Venter pronto se inició en la investigación, publicando sus hallazgos en revistas científicas. Debido a su excelente desempeño académico y su inusual formación médica, Venter llamó la atención del distinguido bioquímico Nathan O. Kaplan, un destacado enzimólogo. Kaplan animó a Venter a idear una idea para un proyecto de investigación. Venter quería estudiar la respuesta de lucha o huida causada por la adrenalina. Una teoría era que la adrenalina funcionaba dentro de las células humanas, sin embargo, Venter pudo demostrar que realmente funcionaba en la superficie celular. Cuando aún era estudiante universitario, Venter presentó un artículo sobre sus hallazgos en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science. En sus 2 años de estudios de posgrado, Venter completó y publicó 11 artículos más en revistas de calidad, mucho más de lo que la mayoría de los estudiantes de doctorado logran en 5 años. En 1975, Venter obtuvo un doctorado en bioquímica. Fue durante este tiempo que también se presentó a la comunidad científica. Durante su carrera universitaria, Venter quedó asombrado por el alto calibre de los científicos con los que trabajaba. Cada vez que los amigos famosos de Kaplan visitaban la universidad, él organizaba una fiesta e invitaba a Venter a conocer a grandes nombres de la ciencia, como Carl y Gerty Cori, ganadores del Premio Nobel en 1947, Efraín Katzir, bioquímico y expresidente de Israel, o William Felroy, el rector de la universidad. En los Institutos Nacionales de Salud, NI, Venter descubrió por primera vez la idea de decodificar todo el genoma humano. Para iniciar la siguiente fase de su carrera, Venter eligió la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, donde le ofrecieron un puesto de profesor subalterno postdoctoral. Pero cuando se le negó un puesto permanente, Venter decidió dejar Buffalo. En 1983, se le ofreció la oportunidad de continuar su investigación en los Institutos Nacionales de Salud, NI, el centro neurálgico de la investigación médica en Estados Unidos. Esta oferta cambiaría la vida de Venter y el curso de su investigación científica. En el NI, Venter pasó a la biología molecular, y entró en el campo emergente de la genómica, la rama de la biología molecular que estudia los genes. Fue allí donde Venter se encontró en el paraíso científico. Había recibido cientos de miles de dólares para montar y equipar su laboratorio y tenía un presupuesto anual de más de $1 millón. El campus de los NI también albergó a cientos de los mejores investigadores del país, con quienes pudo colaborar. En los NI, Venter escribió el primer artículo de biología molecular de su carrera. Él y su equipo habían encontrado un gen responsable del reconocimiento de la adrenalina. Con su entrada en la genómica, Venter también tuvo la idea de decodificar todo el genoma humano. Los genes son regiones del ADN, que a su vez almacenan toda la información biológica. Decodificar o secuenciar un gen significa determinar el orden preciso de los componentes químicos a partir de los cuales se construye el general. Venter había pasado alrededor de una década decodificando el único gen receptor de adrenalina de lo que en ese momento se estimaba que eran 100.000 genes humanos. Por lo tanto, es fácil imaginar que la idea de decodificar todo el genoma humano fuera considerada imposible por la mayoría de los científicos de la época. Pero Venter se sintió inmediatamente atraído por la idea de tener una base de datos que mostrara la secuencia de cada gen humano. Venter se convirtió en un científico controvertido por intentar patentar genes y continuar su investigación en un instituto privado. A Venter le fascinaba la idea de desentrañar los secretos del genoma humano, todo el material genético del organismo humano. Pero cuando hizo un gran avance que pensó que podría cambiar la ciencia genómica, de repente se encontró en el centro de una acalorada controversia. En los NI, Venter desarrolló una técnica para identificar rápidamente los genes humanos.
Esta técnica detecta las denominadas etiquetas de secuencia expresada, o EST, que son fragmentos cortos de ADN que se pueden utilizar para hacer inferencias sobre los genes. Venter se convirtió en un científico controvertido cuando intentó patentar genes recién identificados. Venter estaba convencido de que su enfoque era de un valor increíble para el descubrimiento de genes y la comprensión del genoma humano. Junto con los Ni, Venter decidió intentar patentar los genes que identificó basándose en las tecnologías ecológicamente racionales. Este intento desató una gran ola de críticas, lo que convirtió instantáneamente a Venter en una figura divisiva en la comunidad científica. Sus críticos se quejaron de que Venter estaba intentando patentar al por mayor los genes humanos, que, según ellos, no deberían patentarse en absoluto. El New York Times citó a un investigador que dijo que el enfoque de Venter era un acaparamiento de tierras rápido y sucio. Cuando Venter sintió muy poco apoyo para sus esfuerzos de investigación genómica, dejó los Ni y continuó su investigación en un instituto privado. Venter dejó los Ni en 1992. Quería ampliar la genómica para aprovechar el potencial del método EST sin que la burocracia gubernamental de los Ni se lo impidiera. Luego recibió una oferta de Human Genome Sciences, HGS, una empresa que estaba dispuesta a financiar su investigación y comercializar sus descubrimientos. Esto le permitió crear su propio instituto de investigación, al que llamó Instituto de Investigación Genómica, Tiger. Sin embargo, otros investigadores empezaron a temer la posibilidad de que el genoma humano pudiera estar bajo llave y ser propiedad de inversores privados. Venter fue el primero en decodificar el genoma de una especie viva, y uno de los primeros en decodificar el genoma humano. En su camino hacia el descifrado del genoma humano, Venter tuvo un éxito notable, fue el primero en decodificar el genoma de una especie viva. Venter había desarrollado un nuevo método para decodificar un genoma. Llamó a este método secuenciación rápida, ya que funcionaba fragmentando un genoma en miles de fragmentos de ADN que luego podían analizarse más fácilmente. Pero, ¿funcionaría este método cuando se intenta decodificar algo tan complejo como todo el genoma humano? Para averiguarlo, Venter necesitaba un campo de pruebas. Decidió decodificar el genoma de la bacteria H. influenzae para ver si el método de secuenciación con escopeta era apropiado. Lo fue. En 1995, Venter decodificó con éxito todo el genoma de H. influenzae. Fue un momento histórico. Venter se convirtió en el primero en descifrar el código genético completo de una especie viva, pero no se detuvo ahí. El descifrado del genoma del H. influenzae fue un gran éxito, pero Human Genome Sciences, HGS, que se esperaba que financiara la investigación de Venter, se mostró cada vez más reacia a dar apoyo financiero. Los conflictos sobre el derecho de Venter a publicar sus hallazgos surgieron porque HGS quería capitalizarlos. Incluso antes de que pudiera comenzar a descifrar el genoma humano, Venter puso fin a la relación con el HGS. Sin embargo, Venter tuvo otra oportunidad de decodificar el genoma humano. Se le presentó una oferta para construir Celera, una nueva filial de la empresa biotecnológica estadounidense PerkinElmer. Celera tendría como objetivo proporcionar una base de datos de alta calidad del genoma humano completo para ayudar al descubrimiento científico. Sin embargo, Celera acabaría compitiendo con el proyecto Genoma Humano, HGP, financiado con fondos públicos, en su esfuerzo por decodificar el genoma humano. En 2000, Celera y el HGP anunciaron conjuntamente que habían decodificado con éxito todo el genoma humano, con Venter en el centro de este increíble logro. Venter anunció públicamente el descifrado del genoma humano en la Casa Blanca, y el reconocimiento por sus descubrimientos llegó rápidamente. El 26 de junio de 2000 fue probablemente el día más importante en la vida de Venter. En la Casa Blanca, se reunió con el presidente Bill Clinton, y le dijo al mundo que largos años de esfuerzos de investigación científica habían llegado a su fin con éxito. Ese fatídico día, Venter y Francis Collins, del proyecto Genoma Humano, HGP, anunciaron conjuntamente el descifrado de todo el genoma humano en la Casa Blanca.
Paralelamente a los esfuerzos de investigación de Venter en Celera, el HGP también tenía como objetivo decodificar el genoma humano. Sin embargo, muchos de los investigadores del HGP no creían que la técnica de secuenciación con escopeta de Venter fuera realmente apropiada para el genoma humano. Sin embargo, se declaró que la carrera había terminado cuando Venter y Collins fueron invitados juntos a la Casa Blanca para anunciar su logro científico histórico, junto con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Aunque Venter y su equipo siempre habían considerado que estaban por delante del HGP, se sintieron aliviados por el final de la carrera. La audiencia en la Casa Blanca en junio de 2000 estuvo compuesta por políticos prominentes, así como por los principales contribuyentes de la comunidad genómica. El reconocimiento por el éxito científico llegó rápido y rápido. Venter viajó a Arabia Saudí para recibir el Premio Internacional Rey Faisal de Ciencia, y a Viena para recibir el Premio Mundial de la Salud de manos del expresidente soviético Mikhail Gorbachov. Venter recibió numerosos títulos honoríficos de las mejores universidades de todo el mundo, y recibió los premios Paul Ehrlich y Ludwig Darmstädter. De Japón llegó el Premio Takeda y de Canadá el Premio Gairdner, ambos premios notables en ciencia. Entonces, ¿qué viene después de un éxito tan grande? En un abrir y cerrar de ojos, averigüe dónde encontró Venter un nuevo propósito científico. Venter ahora dedica su investigación científica a leer el genoma del océano, y a la creación de organismos biológicos sintéticos. Tras descifrar el genoma humano, Venter se encontró en busca de un nuevo propósito. Centró su atención en un proyecto que combinaba dos grandes amores de su vida, la ciencia y la navegación. Venter ahora dedica sus esfuerzos científicos a leer el genoma del océano. Sabiendo que los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que bombeamos a la atmósfera cada año están alterando los patrones climáticos globales, Venter tenía claro que la vida moderna acabaría por volverse insostenible. Pero quería hacer algo más que usar menos petróleo y gas, o instalar un panel solar. Sintió que la genómica tenía algo único que ofrecer. Venter pensó que necesitaba averiguar exactamente qué hay en los océanos para evaluar con precisión los efectos del cambio climático, como la acidificación de los océanos. Así que se embarcó en un proyecto para tomar agua de mar, y analizar el material genético de todos los microorganismos que nadan en ella. La idea era obtener una instantánea de la diversidad microbiana en una sola gota de agua de mar. Desde entonces, Venter ha descubierto decenas de miles de nuevas especies, muchas de ellas extrañas y exóticas. En total, ha descubierto más de 1,3 millones de genes nuevos en solo 200 litros de agua de mar superficial. Además, Venter trabaja en el desarrollo de organismos biológicos sintéticos. ¿Podríamos diseñar nuevos organismos para que vivan en el sistema de control de emisiones de una planta alimentada con carbón para absorber su dióxido de carbono? ¿O podríamos aprovechar los microbios y su bioquímica para alterar la atmósfera? Actualmente, Venter trabaja en la creación de organismos sintéticos que podrían ayudar a limpiar nuestro medio ambiente contaminado. En 2006, Venter fundó el Instituto J. Craig Venter, uno de los institutos de investigación privados más grandes del mundo con más de 500 científicos, y personal y un presupuesto anual de más de $70 millones.